Bueno, en principio, yo el otro día vi una carta de Mempo, no la última, la anteúltima, donde él hace, por un lado, una crítica importante a temas vinculados a la ecología y demás, a los bosques, y le pide a Cristina que atienda eso. Al final de la carta, él dice: pero quédate tranquila, yo te voy a votar a vos igual. Hagas lo que hagas. La pregunta es, si él le dice al final de la carta, quédate tranquila, Cristina, yo te voy a votar a vos igual, ¿qué chance tenemos nosotros como intelectuales de presionar sobre Cristina para que modifique la cosa? Si ella sabe que de todos modos la van a votar, la presión no funciona como tal. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Qué pensás? Mira, me planteas problemas difíciles. Ya mismo cuando empezaste a decir viejo compañero del porteño, actual funcionario, pongo mi vida entre esas dos polaridades y ya empiezan los problemas. Efectivamente, mi situación, aunque yo quise que no fuera así, no es la misma ahora. Me doy cuenta cuando recibí un llamado de la presidenta diciéndome justamente eso: vos sos funcionario, no podés actuar solo como si fueras el viejo articulista de las revistas más o menos marginales, cosa que puedes seguir haciendo, pero en casos cruciales, no sé si es el mismo tema de la carta de Mempo, pero en esta cuestión de la antiquísima, de la relación entre intelectuales, ¿no? Personas que escriben sobre la base de opiniones libres, digamos, y sus vínculos con el poder público, el poder político y el Estado, no es una cuestión fácil, porque si Mempo fuera un opositor, tendría menos eficacia esa carta. Mempo siempre tuvo esa argucia, no digo astucia, digo es una argucia de reclamar como intelectual público, como una figura que le reclama el poder y que expresa ciertas inquietudes sociales, en este caso sobre la ecología, y no hubiera tenido el mismo efecto si hubiera dicho, si usted no lo hiciera, no cuente más con mi voto. De modo tal que esta última frase de Mempo, o sea, usted igual cuenta con mi voto, presupondría una cierta declinación de los intelectuales autónomos en relación al Estado. Yo me lo pregunto por mí mismo también, porque evidentemente las funciones de alguien que está en un cuadro estatal, aún en el ámbito de la cultura, y el intelectual de voz libre son muy diferentes. Digamos, en Francia es el famoso contrapunto entre Sartre y Malraux. A mí Malraux no me deja de parecer interesante por el hecho de que estuviera involucrado en el mundo del general de Gaulle, porque no perdió su identidad cultural, su voz, su potencia filosófico-cultural, digamos así. Y al mismo tiempo siempre me gustó más Sartre, que era un impugnador del poder. En los últimos tiempos llegué a pensar, pero solo para justificar mi situación, porque en realidad uno piensa por muchos motivos, pero también para justificar su situación en relación a si ha dado o no un paso correcto. Porque a mí una vez me llamaron inesperadamente, que fue Kirchner, y me dijo: acércate, que me gustaría que colabore. Me estaban interesando las cosas que pasaban y di ese paso. Crucé esa frontera, había un umbral que nunca había cruzado, pero de todas maneras era un profesor asalariado por el Estado, con las comodidades que hoy tiene un profesor en Argentina, que es la libre opinión y el hecho de que participan en un cuadro de definiciones salariales estatales, pero puede hacer como si eso no fuera así, como si no tuviera subsidios, etcétera, etcétera. Pero nada de eso me justifica. Yo actúo como un no justificado, la verdad que actúo como alguien no justificado. Y como yo tengo una tradición libertaria, más allá que mi tradición era la nacional popular, y sigo pensando con cariño y estima de la vida política que habitualmente y genéricamente se llama nacional popular, pero mi formación es libertaria, me interesan las izquierdas. Soy lector de todo lo que dicen las izquierdas, y no para informarme o archivar, sino porque realmente considero que mi diálogo interno siempre es con las izquierdas. De modo que es un tema, es un problema. No por eso añoro la situación de un supuesto intelectual independiente, que finalmente la pregunta sería: ¿dónde está el independiente? ¿Lo es en la editorial Alfaguara, en Planeta, que es Bertelmann? ¿Dónde estaría la independencia? Como la independencia estaría en el uso de la voz, en la forma en que se construye un lenguaje. Es lo mismo la construcción del lenguaje independiente de la de Bakunin
y la de un autor que dice que es independiente, pero que tiene el editor, el gerente de marketing, el presidente de la compañía nacional que remite una española, que después remite una alemana. Entonces yo creo que hoy una sociedad contemporánea cultural e intelectual está en discusión quién es el verdaderamente independiente. Yo puedo decir ahora no lo soy, pero he tenido la oportunidad de trabajar, pensar y exponer situaciones de una manera independiente, o que a mí me parece independiente en el seno del gran Moloch, en el seno del Leviatán. Pero, entonces yo pediría considerar sí. esta pregunta, si se puede ser independiente en el seno del Leviatán, a discutir, sí. Y si la vieja independencia cultural e intelectual a la Sartre, a nuestro viejo Jean Paul, no está también en cuestionamiento en relación a la industria cultural independiente, pero que forma parte del capitalismo globalizado. De todos modos, en el caso tuyo, que sos director de una biblioteca, que no sos el ministro de Cultura ni el secretario de Educación, yo no estoy tan de acuerdo que a vos se te tome como si fueses un funcionario que depende directamente. No, esa es la margen del Estado, es el último eslabón del Estado. No, pero creo que, digamos, que un director de museo, que un director de biblioteca nacional en este caso, no pueden cambiar básicamente porque cambia el gobierno. Yo creo que gente que tiene que estar más allá de los gobiernos y que tiene que tener una continuidad vinculada a su función. Si vos, dentro de la comunidad de los escritores, sos la persona que los escritores, a través de los mecanismos que corresponda, quiero decir, consideran que sos quien tiene que dirigir la biblioteca, no puede ser que seas cambiado cada vez que cambie el gobierno. Esa es una de las cosas que justamente hacen que el Estado sea confundido con el gobierno y a veces con el partido político. Me parece que en otros lugares no es tan fácil que se cambie un director de museo o de biblioteca nacional o de alguna universidad simplemente porque cambia el gobierno. Sí, pero no es la situación argentina esa. ¿Qué quiere decir? Que todo el aparato público, yo llamo aparato un poco deliberadamente, porque la palabra no es graciosa, sí. Hoy está sometido a la lucha política en la Argentina. El director de la biblioteca, que es un último eslabón, porque si hablamos en términos de aparatos y demás construcciones pesadas del Estado, la biblioteca es un eslabón suave y final, un lengüetazo final del Estado. Sin embargo, hoy la lucha política argentina la ha absorbido también. No es mi opinión, yo también pienso como vos. Un director de hospital, un director de biblioteca, pero... no somos nosotros los que tenemos que dar el ejemplo y tratar de que cambie. Sí. Yo son las políticas de Estado que supuestamente son las que tienen más continuidad respecto a los gobiernos de tal o cual signo. Soy partidario, pero tampoco soy partidario en ciertas áreas, pero cuando los políticos en una época decían esto es política de Estado, esto es política de Estado, si sumabas a todo a lo que le decían política de Estado, ya no había más nada para discutir, porque la política de salud, vivienda, cultural, inversiones en infraestructura, políticas sobre glaciares, si todo es política de Estado, no habría, se desincentivaría la vida política. La situación argentina es a la inversa, está tan incentivado el debate que eso es bueno también, pero arrastra a todas las instituciones, no hay ninguna institución, poner la institución Feria del Libro, a partir de este debate también quedó escrita las contradicciones culturales argentinas. Yo escribí una cartita, no era el propósito, una cartita que de repente se convirtió en una pieza magnífica en cuanto a si era autoritario, si no era autoritario. Yo, para mí era una carta a amigos que tengo en la dirección de la Feria del Libro, sobre un tema que me pareció, bueno, la Avenida Vargas Llosa, no es cualquier cosa. Pero entonces, si yo creo que vos tenés derecho a decir lo que pensás, pero también creo que si vos en tu nuevo puesto, asumiendo eso que vos decís, con lo cual yo no estoy de acuerdo, es decir, yo creo que un director de museo o un director tiene que tener independencia y tiene que funcionar independiente, pero si vos pensás que hoy ya no podés hacer, en ese caso tu carta tiene otro contenido y tal vez sí esté equivocado. Que es muy difícil. Yo pienso que no estuve equivocado en cuando se la dirigía a Carlos de Santos y a las personas con la editorial Manantial, que cumple ahora tareas en la Cámara del Libro y en la Feria del Libro, con el cual no soy amigo, pero lo conozco, sé que es una persona del mundo cultural. Yo también conozco qué es lo que le edita, leo sus libros porque los compro en las librerías. Después que nunca pensé que hablaba como alguien, como escuché que Martín Caparrós en un programa dijo, le tiró el Estado por la cabeza, lo apretó. No estaba en mi conciencia, en el vocabulario interno de mi conciencia, ninguna de esas palabras. Vos sabés que Jorge Di Paola, en uno de los primeros porteños, que justamente por eso es que me acuerdo porque los estuve reviendo, cuenta que cuando los celtas se peleaban, entre ellos, en las batallas, arriba de un monte, bajo una encina, los poetas de uno y otro lado
discutían también. Y si ellos llegaban a ponerse de acuerdo, tenían el poder para parar la guerra. De alguna manera, históricamente, el intelectual, el pintor, el poeta, han sido de alguna manera quienes diseñan de alguna manera el futuro. La obligación nuestra es el futuro también. Entonces, una de las cosas que más nos cuesta es diseñar un Estado que tenga la suficiente independencia del gobierno para darle la continuidad que tiene, justamente todos estos aspectos que van más allá de la lucha política coyuntural, cotidiana. Es decir, hacer un Ministerio de Cultura, hacer que planifique, que piense, una universidad independiente que planifique, que piense. Cuando uno ve los medios estatales, por ejemplo, Canal 7, Radio Nacional, uno ve que hay como una especie de apropiación, con la justificación a veces de que, bueno, de otro lado son tan fuertes que si nosotros no hacemos algo, lo que sea, pero de todos modos siempre es una apropiación por parte de un gobierno o de un sector del gobierno, de medios de comunicación que debieran ser representantes del Estado, es decir, de todas las instancias de la cultura, del pensamiento, y sin embargo yo no veo que esto sea así. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en principio sobre la cuestión de los poetas, yo también creo que tanto el Estado, los funcionarios del Estado, los funcionarios del centro mismo de las decisiones, por supuesto no agrimen ninguna poética, no son hijos de ninguna retórica o no asumen explícitamente serlo. Sin embargo lo son también. Yo creo que hay un debate entre poetas, habrá que pensar quiénes y quiénes son los calificados para ese debate, pero lo que presupone que en el núcleo de ese debate hay un debate social que incluso puede llegar a definir cómo hacer una represa en Yacyretá. Yo pienso eso, esa ligazón la pienso. No me parece que se la tenga en cuenta, y no creo que la tenga que tener en cuenta explícitamente el Estado, pero sí los poetas deben saberlo. Y en segundo lugar, hay un tema, sí, con los medios públicos de difusión. Yo creo que hay un tema. No sabría cómo resolverlo, porque soy sensible al argumento de no hacer un canal público de televisión con el esquema dos voces o un esquema del programa de TN. Me parece que ese esquema hay que superarlo. Pero la superación de ese esquema, que es un esquema de una falsa mediación, de un aparato central en estudio, de una isla de edición respecto a dos supuestas opiniones contrapuestas, toda la escenografía está colocada en esos términos. Yo más bien pienso que la televisión pública debe ser innovadora retórica y poética de los lenguajes colectivos. Así como hasta ahora, por ejemplo, 678, que es el foco del debate, tiene innovaciones interesantes, me parece a mí. No me refiero a lo que se dice, que vayan ministros, yo también fui ayer, particularmente fui por el tema de Vargas Llosa, que sería el ámbito donde el funcionario se expresa con libertad y los periodistas serían los más complacientes con eso. Bueno, no es tan así, porque el relato en off, el modo de montaje, tiene algo pop, algo de industria cultural traviesa, algo de circense, algo de movimiento de cámara que podríamos llamar travieso, y en ese sentido hay cierta innovación respecto a la cosa más áulica de la televisión a la cual se critica. Hay un debate entre dos estilos televisivos también. En general el gobierno, a mi juicio, representa desde el punto de vista estilístico cosas muy interesantes, pone en juego la discusión conjunta de los poderes culturales y qué hacer en la Argentina en términos de grandes inversiones. Está todo en discusión, todas las identidades culturales están en discusión. El hecho que de eso se haga algo canónicamente oficialista, bueno, a mí tampoco me gusta. Para mí los lenguajes no tienen que tener la previa adquisición de la norma oficialista para después hablar. Por el contrario, el habla tiene que ser más libre justamente ahí. Yo creería que un futuro de la Argentina interesante desde el punto de vista cultural, poético, sería atravesar los medios del Estado y los medios de la sociedad civil con la misma forma de interrogar salvajemente la libertad de los lenguajes, eso me parece. Por eso yo 678 lo acompaño con simpatía, no precisamente por decir la voz del Estado, la voz del partido gobernante, para responder desde la debilidad lo que dice Santos Biasati. No, desde ese punto de vista me interesa menos. Me parece que es un lugar donde la lucha política obliga, queriéndolo o no, a traducirse en ciertas innovaciones retóricas desde el punto de vista del encuadre, el uso de las cámaras, las puntuaciones del lenguaje. En fin, eso me interesa, no estaría inmerso en así, impartibus infidelium, en el lugar donde están todos los funcionarios que tienen un rasgo oficialista. Bueno, a mí me pasó esto el día de antes de ayer cuando me llamó la presidenta, una charla muy afectuosa,
tuve charlas largas con la presidenta, protocolares, digamos, como se suele decir, buen día, ¿cómo está? No tuteándola, ella tutea a las personas con las que habla. Me llamó el mismo día que tenía que hacer el discurso en el Parlamento. Le preocupó el tema de Vargas Llosa y siempre en un estilo de sugerencias, casi jocoso, haciendo chistes, de que era necesario reparar algo que se podía convertir en un debate sobre algo que no existía, que era la imposición del Estado respecto a la palabra de los escritores. Y me hizo una larga observación respecto a aquella que respeta la relación entre escritores, intelectuales y funcionarios, y en el caso de los funcionarios que hayan tenido trayectoria intelectual o la sigan teniendo o pretendiéndola tener, que imaginé que se refería en mi caso, ahí pidió que en casos como estos es necesario dejar el Estado en posición de resguardar libertades. Ahí digo, te pido que te expreses como funcionario, pero me lo dijo con total respeto y como diciendo después que siga el debate. Lo cuento así porque todavía no sé cómo interpretar esa fase, fragmentaria, rápida, de una presidenta que corta el teléfono y hace otras 7 llamadas así, después va al Parlamento y habla, y tiene muchos planos de lenguaje porque habla en forma muy coloquial, barrial, y después habla de la forma en que habla el Estado. Te lo cuento como lo siento así muy dispersamente, porque creo que son dilemas interesantes de la relación intelectuales-Estado, intelectuales-funcionarios. Ella habrá intuido lo mismo que por ahí en algunos casos se convirtió en un cierto escozor para tipos demasiado sensibles. Yo leí el artículo de Pablo Sirven, donde también él hablaba de esto. En realidad el problema es cuando es que hay en algún momento una raya difícil de establecer cuando determinado tipo de conducta de los intelectuales criticando cualquier cosa que se critique. A mí me cuesta mucho, te cuento, cuando yo hago Twitter, si hago alguna crítica al gobierno, enseguida me aparecen con cosas extrañísimas, tales como que yo le hago el juego a la derecha por tratar de defender a los indios, ¿no? Es decir, podrá no gustarte. Porque toda la esfera mediática está difícil, como es fácil ser injuriante. Por eso te estoy diciendo, en este momento justamente, y yo supongo que ella puede haber percibido que no era un buen momento para que vos salgas con eso contra Vargas Llosa, justamente porque hay un... Es que yo lo había percibido, porque yo hice una carta que ni siquiera yo mandé a los medios, llegó, se la mandé a amigos, ¿viste? Llegó de inmediato, y desde las 5 de la mañana estuve recibiendo llamados de... ¿De las 5 de la mañana? Sí, 5:30, me llamó no sé qué, hasta que apareció Nelson Castro diciendo, después de lo que yo le expliqué, lo que estoy diciendo ahora, dice, señores oyentes, ya pueden tomar la decisión de juzgar claramente que estamos frente a un intento de coartar. Ahí me di cuenta, después corté y me llamaron Mauro Viale, no sé, todo, Longobardi. Dije, Dios mío, lo que se armó por algo que pretendía ser apenas un señalamiento con gente que conozco. ¿Yo qué hice, pensaba? Sí, ¿qué hice? Como el disparo de Sarajevo que ocasionó la Primera Guerra Mundial. Y bueno, al otro día temprano también me llamó la presidenta con esa misma preocupación, pues se había armado algo. Yo creo que no, para mí Vargas Llosa es el autor de Conversación en la Catedral, hasta El sueño del Celta, novelas que leí que me gustaron, dispares a mi juicio, mejores las del primer Vargas Llosa que ahora. No era La ciudad de los perros era genial, La ciudad de los perros, genial, la primera que leí de él cuando salió además. Y pensé eso, pero me olvidé, no es que me olvidé, yo decía que un personaje hoy de la gran derecha mundial tendrían que haber tenido el tino de no hacerlo inaugurar algo, que a mí me parece que es por un escritor argentino, como siempre fue. Y decir eso amistosamente, para mí era muy simple, pero me di cuenta que él tiene una aureola, hay un aura de protección mediática internacional, y él mismo lo actúa eso, porque si vos lo demorás 5 minutos en el aeropuerto revisando una hojita del pasaporte, te acusa de intolerancia, que no lo dejas entrar al país. Y me di cuenta que efectivamente se había puesto en marcha un mecanismo de la retórica, precisamente, de los grandes medios comunicacionales del mundo. Hace mucho tiempo él había hecho una crítica a los intelectuales, a los artistas y demás, por el tema Polanski. Yo no sé si vos te acordás. ¿Por el tema? Polanski, Roman Polanski. No me acuerdo. Porque Roman Polanski había violado, dormido eso sí me acuerdo, a una chica de 12 años, no sé qué, y cuando después estaba todo el mundo pidiendo que por favor le permitan entrar a un festival en no sé dónde, cuando él se había mandado semejante cosa, y él se oponía a la conducta de los intelectuales, pero en ese caso lo que había era un delito de por medio grave. Sí. Yo no sé si igual había que prohibirlo a Polanski o no. Yo igual me gustaría verlo porque me encanta, pero a mí también. Pero quiero decir que en ese caso había una situación de tipo concreta. Quiero decir que Vargas Llosa se expresó a favor de Polanski.
No, en contra. En contra. Es decir, diciendo que estaba mal que los periodistas, que la gente la apoya a Polanski en esa instancia. A partir de toda esta polémica, mucha gente me hizo ver, yo no sigo Vargas Llosa, salvo en las novelas, después también lo que dice Vargas Llosa, hasta cuando leo algo estrafalario me produce la alegría de leer algo estrafalario, pero no es que me ofenda. Pero me dicen que tiene una opinión sobre matrimonio igualitario y demás muy avanzada, que ha salido en defensa de la autonomía del pueblo. Bueno, tiene un libro ese que está a la vuelta de la esquina, ese lo conozco. que habla. Bueno, me dicen esa cuestión Estado palestino, Estado israelí, que tiene una opinión progresista en relación al Estado palestino o a la No, perdón, eso fue una cosa muy interesante, que justamente ayer yo lo di como ejemplo en una discusión por Twitter, donde él hace una crítica feroz al ataque de Israel a los palestinos. Bueno, eso me dijeron. Y después, a los 10 días, es invitado a la Universidad de Jerusalén a dar una charla sobre literatura y nadie se le ocurrió decir que no vaya. Claro. Digo, desde Israel, enojado con un tipo que ataca su política, ¿no? Sí. No, por eso esto que señalás vos revela la complejidad del tema y el hecho de que, como toda persona, se mueve en cierto mar de ambigüedades. Pero había un tema en juego. Por eso digo, sabiendo esto, no lo sabía de antes, veo la dificultad del problema. Pero en relación a sus interpretaciones de lo que él llama el populismo latinoamericano, lo que él llama el pueblo argentino, que dejó escapar una oportunidad histórica en sus manos y se convierte en una interpretación por lo menos muy simplista y el hecho de que está en un esquema de financiamiento internacional de actividades de una nueva derecha mediática, esa Fundación Libertad, hay otra que no me acuerdo el nombre, y el modo, cuando él habla en peruano, también me gusta, debo decir que hay una inflexión, una línea interna de como se diría, como se decía antes, el grano de la voz de él. A mí me gusta un tipo que parece un personaje extraño, una especie de caballero antiguo, pero después en una aparente simplicidad, cuando te manda cada una, la verdad que si uno estuviera inscrito en un marco... ¿Vos hablas concretamente de las denuncias que él hace, cuando él habla de la corrupción del gobierno, ese tipo de cosas que le ha hecho respecto a la Argentina? Bueno, eso es un tema de discusión permanente, no es por eso. Cuando dice, si puede decir hay inseguridad y nadie hace nada, inflación y nadie hace nada, son temas pertinentes, toda la oposición discute eso. Me da la impresión de que su ataque a Venezuela, Bolivia, Argentina, unificando fenómenos muy distintos, singularidades de cada país que efectivamente no son las mismas, cuestionando elecciones populares, y además con un estilo de agresividad hecho por alguien que no es agresivo personalmente, porque su expresión es dulce y su tono es el de un liberal ciudadano del mundo. Y sin embargo ahí hay una punta que pertenece a un armazón de derecha mundial también. Pero no me gusta hablar ni siquiera en este lenguaje porque la verdad que tampoco es el mío, pero pensé que no era pertinente que él inaugurara, así que diera la conferencia. Ahora mismo que se generó el problema creo que no hay que hacer más nada, porque realmente sería visto como algo donde se expresarían autoritario. Hoy me llamó un corresponsal de Folia de San Pablo, ¿usted es el autoritario? La verdad que haberme metido en esa situación, yo te dije, no te voy a responder, porque si te digo que no tampoco me vas a creer. Un autoritario lo primero que hace es decir que no lo es, así que no. Lo que más conociéndote pero yo creo que hay cierto autoritarismo de los inocentes, de los candorosos también en Vargas Llosa, y no digo autoritarismo como una condena, pero hay algo en su simplicidad. Por él cuando describe sus personajes, son personajes de una densidad espiritual enorme. Todos los personajes que comparecen en la catedral son todos conversos de algo, eso es muy interesante, porque cuando él habla tiene una especie de candorosidad espiritual y hay en eso como una pepita autoritaria también, eso me parece, porque está en un esquema internacional financiado, muy fuerte, vinculado a editoriales, vinculado a diarios del mundo. Esto está en la tapa del diario El País de España también, como la agresión argentina a Vargas Llosa. Después vamos a pasar a las preguntas de algunos que ya me van mandando por Twitter. Pero yo quería preguntarte algo que tiene que ver justamente con Carta Abierta. Yo he seguido, no como Sarlo que va y se para, sino... Carta Abierta sí creo que sigue existiendo por privatizarlo, porque tantas diferencias, la gente opina tantas cosas, porque está desde ultraizquierda hasta conservadorismo de todos los tipos. En el medio hay un centro pero Sarlo va y mira, no es que pero Sarlo es especialista, es la gran crítica literaria, y mientras sigue escribiendo en La Nación, analizando Carta Abierta, va a seguir existiendo. Porque cada vez que escribe Sarlo, lo leen todos y empiezan a rezongar, se vuelve a unificar el grupo. No, pero a mí, digamos, cuando uno lee las cosas que dice, yo tengo diferencias, pero algunas cosas obviamente uno acuerda, no puede no acordar.
viendo de uno viene y con la historia que uno tiene, hay cosas que son afines y comunes. Y a mí, digamos, vamos a suponer que yo acuerdo con muchas de las cosas que dice Carta Abierta, sin con esto implique apoyar a Carta Abierta. Pero me preocupan mucho los silencios de Carta Abierta. Sí, ya me imagino en qué temas vas a... Pero no, son menos de los que vos pensás, ¿eh? No, pero yo no solamente Carta Abierta, sino inclusive de mucha de la gente que pertenece a Carta Abierta o que está en Carta Abierta y que, sin embargo, cuando pasan cosas que siempre fueron importantes para nosotros, de repente en esas cosas no se habla, y hasta vuelvo a repetir, se me ha acusado a mí de hacer el juego a no sé quién, o de utilizar, imagínate, la primera etapa del porteño que era Teresa es un indio, imagínate si yo voy a estar utilizando hoy de repente a los indios en contra de Cristina. Pero está muriendo gente, está pasando cosas muy graves, realmente graves, y eventualmente por cuestiones políticas, de no perder un aliado como Infran, que para mi caso es mejor perderlo que encontrarlo, Cristina no actúa. Ahora, nuestra obligación no es decir algo al respecto, esos silencios son los que me preocupan de Carta Abierta. Sí, yo creo que sí. Yo me siento un poco exento de tu crítica, porque yo he dicho, he ido a la conferencia del Grupo Com en Buenos Aires, me he expresado en medio de ciertas dificultades, porque conozco los compromisos del gobierno con la provincia de Formosa. Me pareció que había que tener otra actitud en relación a ese grupo y a los incidentes que ocurrieron que derivaron la muerte de 2 habitantes de la comunidad Com. Sí, yo lo tengo también como un tema que está pendiente y sobre el cual es necesario hablar más. Yo también fui a la huelga de hambre que se hacía yo, el director del INADI, y sabía que eso no era bien visto por el gobierno central, ¿no? Pero yo creo que eso es un tejido interno que está presente como algo demorado y que inquieta a mucha gente, ¿no? Porque me inquieta a mí y yo me conferí la libertad de tanto escribir un artículo sobre la conferencia de prensa que se dio y también de acompañarlos en la avenida 9 de Julio. Sé que eso, no mi presencia, pero otros funcionarios de los de INADI que también siguen acompañando, generó un problema. Ahora bien, genera un problema, pero es un problema que no aparece claramente definido, porque en la conciencia cívica última de cualquier funcionario del gobierno está el tema como una cuestión pendiente, ¿no? Yo te pondría este tema en términos del Partido Justicialista, una red de alianzas que confluyen en cuestiones electorales, en cuyo centro está el Partido Justicialista. Pero esa sería entonces la cuestión, tal vez. No, yo lo tengo como un dilema muy fuerte. No, yo lo sé. Aparte, yo sé que lo puedo hablar con vos y sé con quién lo estoy hablando. Pero lo que me parece es que los ingleses le dicen twisted mind, que tiene que ver con cómo un tipo termina matando a alguien o cómo un tipo termina cometiendo un delito grave. Y entonces ellos dicen, no, el problema es cuando el tipo se afana un vuelto. Cuando se afana el vuelto, después roba otra cosa, después se va incrementando, es decir, que tal vez el primer problema es en la primera transgresión, ¿no? Pero bueno, ¿en qué momento? Es decir, ¿cuál es la raya que uno como intelectual, como persona, como ser humano, no está dispuesto a cruzar o a callarse la boca? Es decir, ¿hasta qué momento yo me puedo callar y en qué momento no me callo? Bueno, es una de las rayas esa. Yo sí tengo que decir, como actor yo hablé autolimitando la voz también, lo cual no me gustó, pero al mismo tiempo decir que dije algo. Te diría que hay una discusión mayor, una discusión que contiene esto, que es el planteo más desarrollista, más industrialista que tiene el gobierno, cuyo gran logro fue inaugurar la represa de Yacyretá. Hay un núcleo muy fuerte. El gobierno tiene menos una idea de la relación trabajo-naturaleza, de la preservación de las condiciones de vida de pueblos originarios. Todo eso está porque hay una programática humanística mundial progresista que constituye ese tema. A nadie le gusta estar al margen de ese tema. Sin embargo, hay una fuerte inclinación hacia políticas de corte industrialista, lo que se llama el valor agregado y demás, que aparecen muchas veces excluyendo dimensiones de emancipatoria en cuanto al ser colectivo. Eso para mí es un tema para el gobierno. Digamos, si hay 4 años más para este gobierno, para mí serán los años de ese debate, ¿no? Es decir, que las consignas de emancipación tengan el mismo equivalente que las consignas de desarrollo, o como se llamen, ¿no? Es extraño porque en realidad Perón
En el último Perón fue un Perón ecologista, ¿no? No solamente ecologista, sino que Perón ya en los años, en la primera presidencia y en la segunda, fue quien les dio los documentos. Sí, claro, sí. Hubo matanzas también, es cierto. Pero quien le dio los documentos fue Perón, es decir, que lo convirtió. Antes como matabas a un indio y era como si matabas a un ciervo. Trágico, son tierras vinculadas a intereses indígenas de habitabilidad, las que tienen glaciares, las que están en el camino de los camiones que van a los glaciares, las que están en los lugares donde hay forestación y deforestación, en lugares donde hay soja. Entonces, de alguna manera el Estado está frente a una especie de tragedia clásica, tiene que elegir en seguir expandiendo la frontera de la soja o declarar grandes extensiones de tierra como propiedad de las comunas indígenas originarias. Eso mismo lleva a otro problema, digamos, si es que hay que fomentar políticas de integración étnica, históricas, desde el punto de vista de esas comunidades, para no convertirlas también en ámbitos de una vida cuyo esquema sería la vida feliz en medio del bosque, cuando efectivamente tarde o temprano también van a tener que disputar duramente esas tierras respecto a la expansión agrícola. Y si no, sería bueno pensar también en ciertas políticas generales desde el punto de vista de inversiones sociales, de trabajo, de vivienda, que los hagan parte de la misma población necesitada de ese tipo de gestos del Estado. O sea, o se construyen comunidades étnicas más preservadas fuera del mestizaje, o se producen políticas paralelas al mestizaje, que de todas maneras es un producto de la historia inevitable, ¿no? Yo creo que el tema cultural en este caso no está muy comprendido. No, yo creo que no. Yo cuando vi al líder Cuonca, que ahora no me acuerdo el nombre. Feliz Díaz. Me pareció maravilloso, muchas cosas que decía, pero incluso el uso del castellano, un castellano que es mucho más rico que el que hablamos nosotros realmente en las grandes ciudades. También eso me pareció que había una memoria de la lengua castellana, siendo que además conviven con otras lenguas más fuertes, la lengua castellana, que tenía un interés primordial. Ahora, esto no es un tema de la clase política, evidentemente. Vos sabés que yo viví con ellos, entonces me tardó mucho tiempo en darme cuenta que nuestra forma de pensar, nuestro mundo, no tiene nada que ver con el de ellos. Pero a niveles mucho más, que no tenía que ver solamente con lo que yo sé y vos sabés, sino hasta la percepción del tiempo. Ellos, yo cuando empecé a trabajar con ellos, al poco tiempo me pidieron que yo haga un almacén. El motivo era porque si yo le daba el dinero todo junto, al otro día no tenían nada, porque ellos, como son cazadores, comen hoy y salen a cazar de nuevo cuando vuelven a tener hambre. Y con el dinero hacen lo mismo, lo gastaban todo ese primer día. Entonces me pedían por favor que yo haga un almacén, y ellos venían todos los días, se llevaban el azúcar, la yerba, las cosas que necesitaban, entonces las anotaba y fin de mes les daba la diferencia. Es decir, yo, 150 años después, estaba haciendo lo mismo que nosotros le criticábamos a Patrón Costa. Porque Patrón Costa también había tenido que hacer un almacén porque no le quedaba más remedio. Era un hijo de puta, pero no por eso, digamos. Yo tuve que hacerlo. Y Félix Díaz me confesaba que él no sabe manejar la plata. Si yo le doy plata a él, se la gasta toda en un rato. Él me lo decía, me lo confesaba. Que es una... Entonces, yo creo que nosotros nunca entendimos, cuando tratamos de ayudarlos inclusive, a quién estamos ayudando y qué teníamos que hacer para hacerlo, si queríamos hacerlo, ¿no? Lo mejor hubiese sido que ni aparezcamos por ahí, pero una vez ahí, ¿cómo hacer para entender esa cultura, para incluir eso y para que Filmus cuando hace un plan lo incluya? Para que cuando alguien le reclama desde la justicia y le dice usted tenía que haber firmado este papel para no quedarse sin la tierra, ¿cómo le vas a pedir a una persona que cree que la tierra no es de nadie, que se preocupe por firmar un papel, como que vos te digas, vos tenés que firmar un papel para conservar la luna, ¿entendés? ¿Cómo no hacemos cosas desde el Estado para cuidarlos? Sí, por eso el idioma es política del Estado y reserva indígena, o política del Estado y una amplitud de un marco de relaciones culturales que generen otra cultura nacional también, de intersección o interrelación entre las culturas que implican esos lenguajes y esa concepción de la no propiedad y del vínculo con la naturaleza y otra forma de explotación, y también con lo que en la Argentina es la beta troncal del desarrollo argentino, que es la vieja clase criolla entremezclada con las clases inmigratorias y el predominio, por lo menos en las grandes ciudades, de esta última, ¿no? Entonces eso también me parece un dilema, mira, el espectro étnico del país, si se acentúan políticas de interrelación
o de reservas indígenas, ¿no? Bueno, tenemos algunas preguntas acá que Perdón, de pueblos originarios. Incluso el modo que apareció la expresión pueblos originarios hace 20 años es muy interesante porque es muy cuestionadora de lo que no sería originario. Por lo tanto, revierte todo el esquema de la propiedad territorial en un país, ¿no? Yo acuerdo con eso, pero en realidad son todos planteos intelectuales que no salen de... No salen de esto, pero que cada vez cubren más espacios. Ellos no tienen problema en que digamos, en la convivencia, los pueblos indios, los indios, los aborígenes, no, ellos no tienen esa preocupación. La preocupación de ellos es si tienen o no tienen la tierra. Ellos sin la tierra no existen, son cazadores, su cultura es la tierra, y lo único que les importa a ellos es realmente poder tener su tierra. Todo lo demás, si vos agarrás a ellos, les das un departamento, dinero para comprar la comida, y todo, igual los matás. Ellos necesitan el territorio, ellos necesitan caminar, cazar, recolectar las frutas, eso forma parte de su cultura, es una sola cosa. Para esta forma y para este estado cultural en el que se encuentran, dentro de 30 años, 50 años, 200 años, no sé, pero el territorio es una cosa indivisible con la cultura de ellos. No, eso no sabemos porque evidentemente las culturas se mueven de modos inesperados, pero no sería apropiado que el Estado haga nada para acelerar ningún proceso ahí y para no respetar lo que efectivamente se da como forma de convivencia y de pensamiento y de lenguaje. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Bueno, en sentido restricto son obras. Yo nunca estuve de acuerdo en decir cultura solamente en el sentido antropológico y que se pierdan las obras. Un Hamlet o un Megafón y la guerra de Marechal o una poesía de Lamborghini. Las obras tienen que existir, me parece, ¿no? Creo que yo definiría cultura en dos planos, que son dos planos que pueden ser más, y son dos planos en los que percibí que siempre se dio la discusión. Están las tradiciones nacional populares, que dicen cultura es todo el mundo antropológico de la vida popular y su creatividad inherente, y por lo tanto la sociabilidad doméstica, las comidas, las formas amorosas, todo es cultura. Eso es cierto que es así, pero yo no lo diría con complacencias populistas. Pero al mismo tiempo le agrego también, la cultura son obras. También la cultura tiene ese momento donde se consagra y se especifica en una obra que queda en la memoria universal o en la memoria local, que son las grandes obras, pues el Facundo de Sarmiento o el Manual de Sonceras de Jaureche, son obras que las conocemos por su nombre y están señaladas porque tienen una identidad como tales. Y dentro de las obras yo también tendría pensando en la cultura, en un sentido amplio y en el sentido un poquito más restricto, vería las obras de carácter popular basadas en el ingenio y en la lengua popular y las obras de la vanguardia, incluso de la alta vanguardia, que siempre son formas de retransformar la vida popular y devolverle bajo otra invitación a pensar las cosas. Entonces ahí también diría que la cultura está en todos los estratos de la relación interhumana, ¿no? Interpersonal. La respuesta nunca es fácil, por eso no se logra hacer una gran política cultural en ningún país. En ningún país se tenés ni con Malraux, ni con Jack Lang, ni con nuestro ministro de Cultura. Y ahí la discusión está entre el espectáculo, hacer más espectáculos, el espectáculo es cultura, pero disco es cultura, como dicen los que hacen discos, ese eslogan, el libro es cultura, de modo tal que es algo así como un hacer humano, en términos tan genéricos que muchas veces eso conspira. Primero contra la idea que hay obras específicas que en un momento son toda la cultura. Una poesía de Thomas Eliot, en un momento sin esa poesía por ahí sucumbe el conjunto de la cultura. Y en otro momento la dispersión de la vida cultural en todo lo que es cualquier relación humana, del hombre con la naturaleza, el trabajo en términos más amplios, es perfecto que sea así, pero inhibe que haya por lo menos mejores definiciones por parte de instituciones públicas, del Estado. De ahí la de las pobres expresiones que hay de gestiones culturales en todo el mundo. Una vez Vargas Llosa, no, perdón, ves que estoy con Vargas Llosa, García Márquez, el otro, el Vargas Llosa bueno, bueno, esto es una simple broma tonta, ¿no? Dijo que la mejor cultura era no tener Ministerio de Cultura. Es desafiante esta frase, pero no sé si es correcta, ¿no? Que la mejor cultura es no tener Ministerio de Cultura, la mejor política cultural es no tener un ministerio.
Pero si la aplicás a todo, el Estado desaparece. El problema en la cultura es cuál debe ser el papel del Estado para no inhibir ningún proceso creativo, que en general suelen tener rebeliones frente al Estado. Ese es un tema fuerte, ¿no? Te saco el micrófono. Cuando vos hablabas de eso y dabas los ejemplos de qué es cultura, yo me acordaba de Francia, que en un momento tenía problema económico, la mayoría de la gente que era productora de quesos, de chacinados. Francia tiene 300 variedades de queso por lo menos. Y el gobierno entendió desde la cultura que no podía permitir que eso se muera, desde la cultura. Entonces mandó las subvenciones necesarias para que esos quesos se puedan seguir produciendo por pequeñas familias en distintos lugares del territorio francés, subvencionó a los productores de queso y hoy sigue siendo Francia el principal exportador de queso y además forma parte realmente, que la gente va a Francia, dentro del viaje a Francia no se concibe sin un queso, digamos, que hasta ahí llega la cultura, es una concepción de la cultura más amplia, la forma de caminar, de comer. Decía la vecina antropológica. No, yo no sé qué ejemplo sería equiparable acá. Sí, conozco la historia de Francia. O sea, una política de protección del camembert. Sí. Sería bárbaro. No sé aquí cuál es, por ejemplo, se me ocurre con las murgas o con el tango. Si bien no hay políticas estatales, pero como el turismo está involucrado, evidentemente hay políticas estatales también de generar el Día del Tango, el tango como cultura universal según la UNESCO. Es decir, el turismo, que es una industria, genera políticas en relación a la preservación. Eso es evidente, ¿no? Con las murgas lo mismo, declarar feriado el carnaval. Las murgas argentinas son muy interesantes, no son las mismas que las uruguayas. Tienen una beta que seguramente viene de la negritud, pero pasan por muchos otros procesos antes de convertirse en estas murgas argentinas interesantes. Me parece que tienen quizás cierta pobreza respecto a las grandes expresiones carnavalescas como las de Brasil, ¿no? Ahí quizás sería como el ejemplo del camembert, murga y camembert. Bueno, no, yo no lo consideré, la verdad, pero el llamado a la presidenta me hizo ver que ella sí lo había considerado. No, yo no lo consideré porque no soy un táctico. Actué pensando en el debate normal. Ahora sí sé que sería sumamente inadecuado que a alguien se le ocurra una mala discusión con Vargas Llosa. Creo que tiene que tener un campo amplísimo y ilimitado de expresión, porque efectivamente ahí percibí, como el compañero aquí lo dice, lo difícil y quizás inoportuna que era esta discusión, ¿no? Pero no fue lo que vi en el primer momento. Bueno, volvemos al tema de los grandes mestizajes culturales, de los grandes procesos étnicos, y del otro lado, la otra frontera, es cómo se accede a la modernidad y cómo se accede a los frutos de la gran revolución tecnológica, preservando autonomías culturales. Eso me parece que sea muy genérico, una definición que nos debe llevar a no aceptar cualquier tipo de admiración tecnológica que si tiene el precio de disolver grandes legados culturales, y al mismo tiempo nos debe llevar a ver los grandes legados culturales interrelacionados con las grandes revoluciones comunicacionales, las nuevas formas de emisión de cualquier signo y significado a partir de públicos genéricos, abstractos, esta misma situación donde alguien escribe un Twitter, pero pondría como condición que América Latina, que tiene grandes procesos culturales, no milenarios, pero heredan los europeos y al mismo tiempo está el mundo previamente existente. Yo veo ahí una gran coalición cultural con grandes formas artísticas. Pongo el ejemplo de los muralistas mexicanos en su momento, que hoy en este nuevo estadio de las tecnologías deben de reproducirse preservando grandes momentos de elaboración cultural y de obras, como fue en ese momento el muralismo mexicano, que es un ejemplo clásico, característico, pero después la escritura surrealista, que acá se llamó el boom, o el realismo mágico, la influencia del surrealismo europeo en la literatura latinoamericanista. En este momento no veo ningún gran proceso cultural universal, que puede ser europeo, ¿por qué no retraducido? Lezama Lima, el cubano, tuvo la magnífica idea de lanzar el barroco latinoamericano, pero era sobre proposiciones de un barroco europeo.
Entonces la cuestión en América Latina es, o se toman formas europeas retraducidas con la autonomía del caso, relocalizadas y domiciliadas en América Latina, o se supone, por ejemplo, toda la cultura chavista en este momento, me parece interesante, bolivariana, vamos a decir mejor, presupone que hay una inversión de la globalización donde el bolivarismo es una respuesta artística, poética ya completa. Escuché un profesor bolivariano, nada desdeñable, decir que desde la teoría económica hasta las modas, porque que Lord Byron comenzó a usar un sombrero ladeado tipo Bolívar, el padre de Víctor Hugo también. Ese ejemplo traducía el hecho de que el bolivarismo ya contenía una respuesta para Europa. Sin llegar a tanto, yo pienso que las grandes corrientes culturales europeas y latinoamericanas tienen un amplísimo campo de fusión, ¿no? En eso creo que es interesante trabajar. Bueno, ese es un tema muy difícil. Es insalvable de alguna manera. Ahí entraríamos en las grandes tesis del querible Antonio Gramsci, que se plantea en Italia cómo superar justamente eso. No se supera con un mero populismo, me parece, donde las élites culturales se trasvistan de populistas, ni se supera por parte de la vida popular acusando de intelectual a cualquiera que produce alguna obra o una exposición o un lenguaje que no tenga una comprensión inmediata. Creo que hay la articulación entre la vida popular cultural y los grandes procesos de vanguardia siempre es un tema abierto y sería muy feliz el que logre producir esos puntos de relación, ¿no? Tampoco hoy en Argentina y en América Latina hay muchas grandes políticas en torno a eso y hay que crearlas, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama la joven que dice? ¿Adriana? Adriana. Y sí, es un tema que evidentemente no hay una historia lineal para nadie. Yo podría declararme exento de eso, pero lo reconozco como un problema. De cualquier conciencia pública e individual debe estar sometida a una autoobservación permanente. El perseguido de ayer puede ser el perseguidor de hoy, ¿no? Eso no está fuera de la reflexión de nadie. Me parece. Ahora, si esa pregunta se refiere a cosas como las que estamos discutiendo, evidentemente mi respuesta no es así, ¿no? Pero no es así porque este problema existe, no porque yo niegue este problema, sino que este problema constituye cualquier conciencia política y por lo tanto lo que llamaríamos ética, si es que podemos llamar a un conjunto tan amplio de temas de ética, se refiere nada más que a este problema, cómo hacer en la eventualidad que hayamos sido víctimas para no convertirnos en victimarios. Para mí es el problema kantiano ético fundamental y por lo tanto, digo en primer lugar, la historia no cancela esto, la historia permitiría pensar que esta situación puede producirse y al mismo tiempo creo que hay una reflexión de carácter ético que da instrumentos para preservarnos para que esto no ocurra, ¿no? Admito que es un problema, ¿no? Y muy importante. Te agradezco muchísimo. Bueno, yo también agradezco. La verdad que no sé quién escucha esto. ¿Cómo escuchar la gente que No, pero me parece muy interesante, porque otra cosa está en un estudio de televisión que saber lo que es la televisión, pero esto me parece muy interesante. Muy interesante. Te agradezco mucho.